Creed en sus profetas. Domingo 28 de mayo 2023. Salmos 22. Testimonio de sufrimiento y victoria. Al músico principal, sobre Ayelet a Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron defraudados. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo: en el Señor confío, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Pero tú eres el que me sacó del vientre, me has hecho estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, y no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. Contra mí abrieron su boca, como león voraz y rugiente. Soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado. Mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto, y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, los perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores, y horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan, reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para ayudarme, libra mi alma de la espada, libra mi única vida de las garras de los perros, sálvame de la boda del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle todos los descendientes de Jacob. Teman ustedes, todos los descendientes de Israel, porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro, más bien le oyó cuando clamó a él. Tuya es mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Los pobres comerán y serán saciados, alabarán al Señor los que le buscan, que viva su corazón para siempre. Ellos se acordarán y volverán al Señor de todos los confines de la tierra. Delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, y Él se enseñoreará de las naciones. Ciertamente ante Él se postrarán todos los ricos de la tierra, se doblegarán ante Él todos los que descienden al polvo, los que no pueden conservar la vida su propia alma. La posteridad le servirá, esto le será referido al Señor por generaciones. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer. Él hizo esto. El conflicto de los siglos, capítulo 13. El despertar de España. Los comienzos del siglo XVI coinciden con el periodo heroico de la historia de España, el periodo de la victoria final sobre los moros y de la romántica conquista de un nuevo mundo, periodo en que el entusiasmo religioso y militar elevó el carácter nacional de un modo extraordinario. Tanto en la guerra como en la diplomacia y en el arte de gobernar se reconocía y temía la preeminencia de los españoles. A fines del siglo XV, Colón había descubierto y reunido a la corona de España territorios dilatadísimos y fabulosamente ricos. En los primeros años del siglo XVI fue cuando el primer europeo vio el Océano Pacífico. Y mientras se colocaba en Aquisgrán la corona de Carlomagno y Barbarroja sobre la cabeza de Carlos V, Magallanes llevaba a cabo el gran viaje que había de tener por resultado la circunnavegación del globo, y Cortés hallábase empeñado en la ardua conquista de México. 20 años después, Pizarro había llevado a feliz término la conquista del Perú. Carlos V ascendió al trono como soberano de España y Nápoles, de los Países Bajos, de Alemania y Austria, en tiempo en que Alemania se encontraba en un estado de agitación sin precedente. Con la invención de la imprenta, se difundió la Biblia por los hogares del pueblo, y como muchos aprendieran a leer para sí la palabra de Dios, la luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición
como por obra de una nueva revelación. Era evidente que había habido un alejamiento de las enseñanzas de los fundadores de la iglesia primitiva, tal cual se hallaban relatadas en el Nuevo Testamento. Entre las órdenes monásticas, la vida conventual habíase corrompido al extremo de que los monjes más virtuosos no podían ya soportarla. Otras muchas personas relacionadas con la iglesia se asemejaban muy poco a Jesús y a sus apóstoles. Los católicos sinceros que amaban y honraban la antigua religión se horrorizaban ante el espectáculo que se les ofrecía por doquiera. Entre todas las clases sociales se notaba una viva percepción de las corrupciones que se habían introducido en la iglesia y un profundo y general anhelo por la reforma. Deseosos de respirar un ambiente más sano, surgieron por todas partes evangelistas inspirados por una doctrina más pura. Muchos católicos cristianos nobles y serios, entre los que se contaban no pocos del clero español e italiano, se unieron a dicho movimiento, que rápidamente iba extendiéndose por Alemania y Francia. Como lo declaró el sabio arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, en sus comentarios del Catecismo, en aquellos piadosos prelados querían ver revivir en su sencillez y pureza el antiguo espíritu de nuestros antepasados y de la iglesia primitiva. El clero de España era competente para tomar parte directiva en este retorno al cristianismo primitivo. Siempre amante de la libertad, el pueblo español durante los primeros siglos de la era cristiana se había negado resueltamente a reconocer la supremacía de los obispos de Roma, y solo después de transcurridos 8 siglos le reconocieron al fin a Roma el derecho de entremeterse con autoridad en sus asuntos internos. Fue precisamente con el fin de aniquilar ese espíritu de libertad, característico del pueblo español, hasta en los siglos posteriores en que había reconocido ya la supremacía papal, con el que, en 1483, Fernando e Isabel, en hora fatal para España, permitieron el establecimiento de la Inquisición como tribunal permanente en Castilla y su restablecimiento en Aragón, con Tomás de Torquemada como inquisidor general. Durante el reinado de Carlos V, la represión de las libertades del pueblo, que ya había ido tan lejos en tiempo de su abuelo y que su hijo iba a reducir a sistema, siguió desenfrenadamente, no obstante las apelaciones de las Cortes. Todas las artes de su famoso ministro, el cardenal Ximénez, fueron requeridas para impedir un rompimiento manifiesto. Al principio del reinado del monarca, 1520, las ciudades de Castilla se vieron impulsadas a sublevarse para conservar sus antiguas libertades. Solo a duras penas logró sofocarse la insurrección. La política de este soberano consistía, como había consistido la de su abuelo Fernando, en oponerse al espíritu de toda una época, considerando tanto las almas como los cuerpos de las muchedumbres como propiedad personal de un individuo. Como lo ha dicho un historiador, el soberbio imperio de Carlos V levantóse sobre la tumba de la libertad. A pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles y religiosas, y hasta de la del pensamiento, el ardor del entusiasmo religioso, unido al instinto profundo de la libertad civil, indujo a muchos hombres y mujeres piadosos a aferrarse tenazmente a las enseñanzas de la Biblia y a sostener el derecho que tenían de adorar a Dios según los dictados de su conciencia. De aquí que por España se propagase un movimiento análogo al de la revolución religiosa que se desarrollaba en otros países, al paso que los descubrimientos que se realizaban en un mundo nuevo prometían al soldado y al mercader territorios sin límites y riquezas fabulosas. Muchos miembros de entre las familias más nobles fijaron resueltamente sus miradas en las conquistas más vastas y riquezas más duraderas del Evangelio.